Hermanos, ¿quién no ha pasado o está pasando por dificultades, conflictos, enfermedades, problemas emocionales o espirituales? No levanten la mano porque vamos a hacer un mar de manos. Todos hemos pasado por algo y si no, hay muchos que sabemos que están pasando dificultades fuertes. Algunas de estas luchas son luchas interiores, incluso malos pensamientos o pecados también. Porque ¿quién no peca? Entonces, lo que hacemos normalmente, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos normalmente cuando tenemos un problema, un conflicto, una dificultad, una enfermedad, un problema espiritual de pecado, ¿no? Problemas espirituales, lo único problema que puede haber espiritual es un pecado. Y lo primero que hacemos naturalmente, yo decía el otro día, y es lo último que para muchos es el último recurso, pero que nosotros debemos que sea el primer recurso, es orar a Dios, ¿no es así? Esperamos nosotros que Dios, tú sabes, intervenga, que nos sane, que nos saque de la situación que estamos pasando. Hay algunos que sabemos que ahora mismo están pasando dificultades. Hay personas que no están aquí hoy porque están pasando serias dificultades, enfermedades, problemas económicos de todo tipo. Vamos a ver, hermano, una escritura que refleja, porque nosotros pensamos que una persona que está muy, muy cerca de Dios, esa persona no tiene problema. ¿Es así? No. Porque vemos y decimos, oye, pero siempre está sonriendo, siempre gloria a Dios, amén, etcétera. Esa persona no tiene ni un problema. Me gustaría ser como él. Ni te atrevas a ser como yo. Entonces vamos a ver el caso de un hombre que, si bien no estuvo en los originales 12 apóstoles, ni parte de los discípulos que anduvo con el Señor, fue el apóstol Pablo. Sin embargo, a él Dios le dio el privilegio de revelarle cosas tremendas en el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Él mismo se refiere a que hacía 14 años tuvo una revelación espectacular. Dios lo llevó, no sabe si en el cuerpo, en el espíritu, no sabe. Lo único que sabe es que Dios le reveló cosas tremendas, inefables, y de hecho lo vemos, lo notamos en las epístolas que él escribió. Vemos la revelación prácticamente del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo tuvo, acerca de eso mismo, él mismo dijo que eso le podía envanecer a él ser, tú sabes, imagínate que Dios personalmente lo mandó a buscar, no como los discípulos que estuvieron con Jesús aquí en la tierra, no, él tuvo el privilegio de que el Señor lo transportó al tercer cielo y le reveló cosas tremendas y él vio cosas tremendas. Para eso nosotros decimos, bueno, esa persona lo vamos a nombrar ya no apóstol, porque apóstol ahora todos son apóstoles, así que ahora lo vamos a nombrar arcángel o algo así, porque ya demasiado lo que él vio. Sin embargo, vamos a leer lo que él dice en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, verso 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra. La tenemos enfrente a nosotros y queremos que sea tu Espíritu Santo el que nos revele personalmente a cada uno lo que es necesario saber en este día, para que podamos, Señor, seguir firmes y fieles a ti, Señor. Dios mío, gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer acerca de tu palabra, porque tu palabra nunca retorna a ti vacía, siempre hace la obra por lo cual es enviada. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos, Señor, porque me declaro débil, me declaro incompetente, Señor, para que tu gracia, tu poder se manifieste en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Nadie puede decir con seguridad cuál era ese aguijón de Pablo. O sea, dice aguijón en la carne, pero carne en el original, yo estuve buscando cuando se refería a esto y se refería a otras cosas, es sarx, S-A-R-X, del griego original que fue escrito, y no me daba mucho porque podía ser la carne física, también la carne de pecado, que también usa la misma palabra. Por lo tanto, puede haber sido una enfermedad, un problema personal o alguna tentación, algo que le estuviera pasando, ¿no? Vemos que Dios no describe la razón exacta, y yo creo personalmente que porque Dios quiso que el caso del apóstol Pablo se pudiera aplicar como ejemplo a cualquier dificultad que tuviéramos, porque si hubiera especificado hubiera sido exclusivamente para ese caso. Pero aquí hay una gama de casos y casos que se nos presentan, y dificultades, enfermedades, tentaciones, pecados. Entonces, hermano, como Dios es soberano y Él puede usar cualquier elemento, persona, circunstancia para llamar nuestra atención o para enseñarnos o también para mostrar su poder. Entonces, este es un caso muy, muy, muy especial en la Biblia. En este caso, el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta escritura que acabamos de leer, y escribe la razón por la cual no se le había quitado, Dios no le había quitado, aunque él oró insistentemente 3 veces, no le había sido quitado ese aguijón aún al momento de escribir. Y en el verso 7 de lo que estamos leyendo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él entendió por el Espíritu Santo, de hecho hasta lo escribió, inspirado por el Espíritu, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, tú sabes, y me pusiera, tú sabes, a ponerme títulos y como decimos acá en buen chileno, a mandarme la parte y a mandar a todo el mundo, etc. Porque él mismo dice, me gloriaré en mis debilidades.
Sabemos que Dios responde a la oración. ¿Cuántos creen eso? Pero la respuesta del Señor no tiene que ser necesariamente como nosotros pedimos. Por eso dice la Escritura que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. De lo contrario no nos oye, o sea, no se toma la molestia. Ahora, como Dios responde la oración, me recuerda a Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Se recuerda esa escritura donde dice la noche antes de ser crucificado? Él oró 3 veces al Padre, insistentemente, o sea, todo el rato después que cenaron y ya fueron a orar. Él oró, todo ese tiempo Él estuvo orando. Incluso les dijo, no pueden ustedes velar 1 hora, o sea, cuando lo halló durmiendo a los discípulos, quiere decir que se metió, cada oracioncita esa no fue un telegrama hacia el cielo, sino fue, bueno, un mail podría ser, ¿cierto? Porque telegrama ya no. Ok, entonces Él oró insistentemente. Él estaba abrumado por el sacrificio que le esperaba y más encima Dios iba a cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. Y la ira de Dios iba a ser cargada sobre Jesús a causa de nosotros, de nuestro pecado. Entonces, no está escrito cuál fue la respuesta del Padre, pero vemos que después de que oró 3 veces, Él tuvo una reacción bien particular, porque fue como que si algo hubiera sucedido, un antes y un después, que les dijo, levantaos, vámonos que ya vienen los que me vienen a apresar. Como Dios siempre responde la oración, y la respuesta a Jesús no fue como Él pedía, porque Él le pedía, Padre, si es posible, aparta de mí todo lo que me espera. Un plan B, por último, algo, otra cosa, pero por favor, si es posible. Sin embargo, Dios respondió la oración. Y aunque no fue como Jesús pedía, que era librarlo de la cruz, fíjate que Cristo Jesús, Él estaba triste hasta la muerte en ese momento, lo dijo Él mismo. Mi alma está triste hasta la muerte. O sea, Él estaba abrumadísimo. Y sin embargo le cambió así. El switch inmediatamente fue cambiado por algo, por la respuesta de Dios. Yo me imagino, por la escritura que lo dice, que la respuesta le llegó en ese momento antes de Él decir, ya vámonos, levántense ya, se acabó la cosa, que ya vienen a apresarme. Fue cuando el Padre puso en Él algo para que Él pudiera soportar. Él seguía siendo hombre e iba a sufrir los clavos, o sea, iba a sufrir la corona de espinas, los azotes, todo lo iba a sufrir como un hombre, porque tenía que ser un hombre el que cargara el pecado de todos nosotros, porque el primer hombre fue el que falló, Adán, y ahora el segundo Adán iba a cargar todo el pecado nuestro. Entonces, la Escritura habla que Jesús, lo voy a leer, Hebreos 12:2, Dios puso en Él el gozo, escucha esto, de saber cuál iba a ser el resultado de ese sacrificio. Porque cuando tú estás trabajando o haciendo algo sin saber lo que va a pasar, por ejemplo, si vas a trabajar con alguien, ya trabaja ahí, pero y tú no te atreves a preguntarle cuánto me va a pagar. Pero si supieras que te va a pagar y algo bien bueno, estarías cantando corito, olvídate, cantando y trabajando feliz. Bueno, en el caso de Jesús, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. O sea, Dios puso un gozo, el gozo de ver, a lo mejor vislumbrar lo que le esperaba,
de ver tantas almas salvadas y llevadas a la presencia de Dios, de ver al hombre redimido del pecado que había cargado por siglos, y de ver, más aún, de verse sentado a la diestra misma del Padre, donde dice la Escritura en Filipenses que Dios lo exaltó, aunque Él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios para la gloria de Dios. Es el Señor para la gloria de Dios. Entonces, la respuesta a Pablo, él mismo dijo en el verso 8, ahora vamos a ver el verso 8 y 9. Dice, respecto a lo cual, al aguijón ese que tenía, que no sabemos si era físico o espiritual, no sabemos, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, imagínate, Dios le contestó, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, mi poder se manifiesta, es notorio en la debilidad. Bástate mi gracia, le dijo. Suena algo así como, tú sabes, abstracto, algo así. Bástate mi gracia. No, es algo muy, muy puntual. Porque primero que todo, la gracia, según el original, significa beneficio, favor o regalo, punto. Algo que te dan sin merecerlo. Eso en pocas palabras. Pero la gracia de Dios es la manifestación, fíjate bien, del amor de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo en favor del hombre, para darnos el bien que no merecemos. Recuerda, hermano, que antes de la redención, antes del sacrificio de Jesús, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios en este mundo. De esa manera estábamos. Ahora, Dios dio algo que no merecíamos. Se manifestó primero la misericordia de Dios, el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que todo aquel, eso es una palabra absoluta, todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga ahora vida eterna. O sea, algo que no merecíamos. Dice la palabra del Señor que el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, que es la salvación, está condenado, ya está condenado, no tiene que esperar que lo condenen. Lo único que está esperando es morirse nomás para que se lleve a efecto esa condenación. Entonces la gracia de Dios fue traída, fue dada al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente: la ley por medio de Moisés fue dada. La ley, lo que nosotros vemos del Antiguo Testamento, todo eso fue por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, nosotros como no teníamos ninguna esperanza, Dios dio la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única manera que alguien pueda entrar en una relación con Dios, la única manera que alguien pueda entrar en una relación con Dios, porque una cosa es religión, que hay miles y millones en el mundo, y la otra es una relación con Dios, de padre a hijo. La única manera que es posible es solamente a través de Jesucristo el Señor.
No hay otro camino, porque en ningún otro hay salvación. Es el único nombre dado a los hombres, bendito el nombre del Señor. Yo veo esta gracia que Dios nos dio, como cuando un niño, lo escribí para que no se me olvidara, como cuando un niño en casa, cuando éramos niños, nos sentábamos a la mesa, y todavía algunos van a bolsear a los papás, ¿cierto? O sea, a ver a los papás. Claro. O sea, nos sentábamos a la mesa y no preguntábamos cuánto costó, oye, que hubo plata, alcanzó. No, nos sentábamos felices. Es más, hasta nos hacíamos de rogar para venir a comer. Entonces, nos sentábamos tranquilitos. La comida nos era gratis. Cero deuda, cero problema. Comíamos, pero no sabíamos o ignorábamos en ese momento, que papá y mamá se sacrificaban trabajando para que no faltara esa comida en la mesa. Eso es gracia. Pero la gracia, si bien es gratis, porque la salvación es gratis, no hay ni que pagar, ni que pactar, ni mucho menos. Y cuando nosotros, alguien podrá decir, o alguien que nos está viendo, alguna visita, dirá, bueno, pastor, ¿y usted entonces por qué piden ofrenda? Bueno, hermano, porque la luz no es gratis, el agua no es gratis, los arreglos que se están haciendo no son gratis, los instrumentos no son gratis, las cuerdas no son gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos damos cuenta de que así como papá, recuerdo, y mamá le daban duro porque éramos muchos hermanos, se sacrificaban para que hubiera esa comida, nosotros la disfrutábamos porque era de gracia lo que estábamos disfrutando. Pero la gracia, si bien era gratis para nosotros, no era barata, porque papá y mamá se tenían que levantar temprano y darle color todo el día para poder suplir ese alimento. Entonces, hermano, la Escritura dice sobre la gracia, dice que en Efesios 2:8, que por gracia nosotros fuimos salvos o somos salvos por medio de la fe. O sea, para que podamos tener acceso a Dios, no merecemos, no podemos, no trataríamos de agradar a Dios, pero no nos alcanza para satisfacer la justicia divina, porque todos hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Aún así, hermanos, sabiendo que la gracia fue costosa, porque le costó a Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejar su trono de gloria, hacerse hombre, encarnarse en el vientre de la Virgen María y ser hombre y caminar y tener todas las cosas como hombre, incluso ser tentado como un hombre, aunque sin pecado, porque también, aunque era hombre, también era Dios. Por lo tanto, no fue barata la gracia que Dios nos está dando. No fue barata, nada, para nada. Costó, imagínate, al Hijo de Dios. Todo el sacrificio y todo eso le costó a Él. Entonces, hermano, lo que da cosa es que muchos tienen la gracia por... Yo decía el otro día algo, un pensamiento que me vino, creo que el miércoles lo dije, traté de escribirlo más o menos por lo que me acuerdo. Porque mira, en el Antiguo Testamento, en el pacto que Dios tenía con el hombre, Él mostraba su celo, su santidad, su justicia, porque en muchos casos vemos como en algunos eventos, por ejemplo, cuando el arca iba hacia, la llevaban para que estuviera en un lugar y se desvió un poquitito de la carreta, no sé, algo tropezó, no sé qué,
Y entonces en ese momento alguien vino y trató de acomodarla. Tremendo, súper movilizado el hombre para ayudar. Pero tú sabes lo que le pasó. Cayó fulminado. Porque Dios había dado órdenes que solamente los levitas podían tocarla. Imagínate tú. Entonces, mucha gente murió fulminada, no solo él, por cosas que hoy consideramos así pequeñas. Pero ¿cómo? Por eso, por favor, si se estaba ayudando. Entonces las falsas doctrinas se han encargado de enseñar como si el Dios del Antiguo Testamento, ese Dios que era muy celoso de su justicia, de su santidad, que Él no transaba nada, que cualquier cosa, incluso un sacerdote, un sumo sacerdote, ministrando en el lugar santísimo, si Él iba indigno y Él se había olvidado de dar una ofrenda por el pecado que había cometido, Él caía fulminado por la presencia de Dios. Entonces, las nuevas doctrinas que hay por ahí se han encargado como de poner a ese Dios, estoy diciendo entre comillas, a ese Dios, ponerlo como que ya pasó y ahora nosotros tenemos un Dios más buena gente, que cualquier cosa que hagamos, total, estamos en la gracia, o sea, no hay ningún problema. Hermano, tengo noticias que darle. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él no fue un nuevo Dios que nació más buena gente que el anterior. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sigue aborreciendo el pecado y a todo aquel que hace lo malo también lo aborrece. Él sigue siendo así. Pastor, ¿y por qué entonces es tan buena gente ahora? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios la trajo Jesucristo. Pero recuerda, porque es gratis, no fue barata. Por eso Dios no dará por inocente al culpable, dice la palabra del Señor. Cuando venga el juicio, cuando Él tenga que juzgar, ahí vemos, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, cuando habla la palabra del Señor que hay dos caminos, dos puertas, una ancha, una angosta, un camino ancho donde puedes hacer lo que se te dé la gana. Total, las religiones esas que te llevan por ese lado, trae tu ofrenda y entra por aquí, te dicen. Y ahí chipe libre, puede hacer lo que se le dé la gana. Total, estamos en la gracia, hermano, estamos en la gracia. Espérate. Pero hay un camino, y es el único camino que lleva a la salvación. Y ese camino es Jesucristo. Por lo tanto, entendemos, hermano, que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Lo único que pasa ahora, que cuando Dios ve la sangre de Cristo, ve como en Israel, en Egipto, cuando los israelitas todavía estaban en Egipto, la última noche, la noche de Pascua, que significa el Passover, de pasar de largo. El ángel pasaba de largo. El ángel que Dios envió esa noche como la última plaga, el ángel iba a matar a todos los primogénitos en todas las casas de Egipto. El único que se eximía era si había obedecido las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que en el momento, en esa noche ellos sacrificaran un cordero, hicieran todo lo que Dios les dijo, y la sangre de ese cordero, tipificando a Cristo, esa sangre fuera pintada, por decirlo así, en los dinteles de las puertas. Y cuando el ángel pasaba, venía a matar al primogénito de ese lugar, él hacía el Passover, pasaba de largo. Y entonces, hermano, es lo que pasa ahora. Si Dios no ha derramado su ira sobre nosotros cuando pecamos,
es por la misericordia y la gracia de Dios, porque estamos confiando no en nuestra fuerza, estamos confiando en el sacrificio de Cristo. Y ahí Dios remite nuestros pecados a ese lugar. Y Cristo es el que pagó por todos esos pecados. Por lo tanto, hermano, entendemos, esto se mueve. Ahora pasando de vuelta al apóstol Pablo. Él oró 3 veces, ¿cierto? Como Jesús. A Jesús le respondió Dios, claro que le respondió porque pudo ir a la cruz. O sea, no le dijo, no, va a ir sí o sí. No. Le dio la visión. Él pudo en ese momento de meditación, por eso es bueno orar en esos momentos, porque en oraciones que Dios te habla, en oraciones que Dios te bendice, en ese momento es que tú estás con Dios a solas y Dios te responde. Entonces le respondió claramente, por el gozo puesto delante de él, dice, fue a la cruz. En el verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se manifiesta en la debilidad. Y él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No es lo mismo ir a comprar a algún lugar cuando niño con un dinerito que te dio tu papá para ir a comprar, que ir a comprar con tu papá. Porque ahí cualquier cosa que falte, papi, póngale ahí. Es que me gustan esos otros que son más caros. No es lo mismo. Y Pablo entiende esa parte, dice, más bien me gloriaré cuando soy débil. Porque ahí sé que ya no son mis fuerzas, sino Dios mismo va a intervenir y va a resolver, me va a ayudar. Y por último, si la respuesta de él es no, me va a dar algo mejor. O por último, me va a dar el gozo de poder soportar, como soportaron los mártires en el circo romano, Esteban cuando lo apedraban, etcétera. Pudieron soportar, ¿pero por qué? ¿Qué les dijeron para que pudieran soportar tanto? ¿Qué tú necesitas para soportar tanto que estás pasando ahora mismo un problema serio? Nuestro hermano José Patricio ha estado bien, tú sabes, con crisis y todo, con el cáncer que lo está afectando. ¿Y qué se necesita para eso si Dios pues lo puede sanar? Claro que lo puede sanar, y a cualquiera que esté enfermo. Y a mí me ha sanado en algún momento, y a muchos ha sanado aquí mismo el Señor. El problema es que Dios es Dios. Dios es soberano, no lo podemos manipular. Y tenemos que entender de que Él, cuando dice no, te da algo para que tú veas que Dios está contigo. Y para que cuando tú veas que estás más débil que nunca, cuando digas ya no puedo soportar, voy a tirar la toalla, voy a dejarla embarrada porque ya no aguanto más. Y tú clamas a Dios, porque una cosa es decir eso y hacerse el leso, te va a ir peor, te va a ir peor. Sin embargo, si tú haces eso y le dices, Señor, mira cómo me siento, tú conoces mi corazón, mira cómo estoy, Señor, estoy desganado, no quiero más, Señor, mira todos estos problemas que tengo. Y Dios viene, como decía el cántico, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, tú estarás allí. El Señor te dice, bástate mi gracia. Recuerda que Jesús dijo, no se preocupen, yo me voy y todo eso, pero voy a enviar mi espíritu. O sea, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y cuando el Señor dice todos los días, incluye la semana cuando tú estás peor allá afuera, donde los embates de los problemas, las dificultades,
el mundo mismo, la tentación, hermano, que viene contra nosotros, Jesús está ahí contigo. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que Jesús le dice, bástate mi gracia. Tú tienes mi gracia y con eso tienes suficiente. Porque la gracia de Dios, recuerda lo que hace la gracia de Dios. Imagínate un pecador como yo, como tú, hacerlo ya, tú sabes, darle toda la capacidad de venir a ser hecho un hijo de Dios. Ese milagro que ninguna religión lo puede hacer, ni todo el oro del mundo pudiera comprar ese derecho de ser hijo de Dios, ese privilegio. Pero la gracia de Dios fue tan grande, el sacrificio de Jesús fue tan grande que compró todo eso y está gratis. Así lo da el Señor. La Escritura dice que, fíjate bien, en Cristo somos, o sea, mi identidad está en Cristo. En Cristo somos, vivimos, no es que lo visitamos solamente los domingos, vivimos toda la semana, tenemos conciencia de Cristo, aunque no vengamos a la iglesia en la semana. Que dicho sea de paso, los miércoles tenemos culto aquí en la semana también. Un avisito ahí. Entonces, en Cristo somos, vivimos y nos movemos. En otras palabras, brother, no necesitamos nada, porque en Él estamos completos, dice la palabra. En Él estamos completos. Pastor, pero es que a mí me faltan muchas cosas. Hermano, ora al Señor. Ora al Señor. Él dice que suplirá, le dijo en esa escritura, en Filipenses, a los que habían sido donantes y todo eso. Le dijo, mi Dios les suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero yo creo que podemos usar esa escritura también nosotros. Cuando nosotros le creemos a Dios, creemos que Dios puede suplirnos todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No tenemos a veces, hermanos, o sea, nunca, fuerza suficiente para soportar todo lo que viene, lo que hemos pasado y lo que vamos a pasar. Porque todos estamos en este mundo y Jesús mismo lo dijo, estas cosas os escribo para que en mí, Jesús hablando, en Él, estando en Él, para que en mí tengan paz. O sea, fuera de Él no hay paz. En el mundo tendréis ¿cómo se dice? Aflicción. Pero confiad. Dijo, yo he vencido al mundo. O sea, la gracia también aplica para nuestra vida cotidiana. No es solamente para llevarnos al cielo. La gracia de Dios aplica para nuestra vida cotidiana. No tenemos fuerza suficiente. Somos débiles. ¿O no? Por eso necesitamos permanecer cimentados en Cristo. Permanecer en esa gracia, crecer en esa gracia y el conocimiento de Cristo. Crecer. Que no sea una gracia de, no, yo levanté la mano un día, acepté a Jesús, pero aquí estoy. No. Esto es vida. Y la vida significa movimiento, significa progreso, significa crecimiento. Si tú dijiste que un día recibiste a Jesús y tu vida no ha cambiado, brother, tú no recibiste a nadie. Tú lo que recibiste es una oración a lo mejor, pero esa oración ya se acabó. Pero el que recibe a Cristo, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces toda la gracia está disponible para los hijos de Dios, bendito el nombre del Señor. La victoria de Pablo, hermano, no fue en que Dios le dijo, entonces yo te voy a dar superpoderes para que le des 3 patadas a ese aguijón. No,
Dijo, bástate mi gracia. Es suficiente. Jesucristo basta, decía el cántico que cantamos. Jesucristo es suficiente. Él es suficiente. La palabra del Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pablo fue enseñado en este evento por ese aguijón que él tenía, por esa circunstancia que él tenía en ese momento. Entonces el éxito de Pablo no fue a causa de ser erudito y de los conocimientos que recibió arriba en el cielo. El éxito fue que él aprendió a depender de la gracia de Dios. Y pudo soportar, y después escribió Filipenses, donde desde la misma cárcel decía, regocíjense en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. O sea, y estando preso, podemos ver que en circunstancias bien adversas, tú puedes ser más que vencedor de verdad, hermano. Pero tendrías que echar de lado la quejadera esa y todo eso y reclamarle al Señor y todo eso, como un apóstol ahí andaba reclamando sus millones. Están aquí, hermano, ¿cierto? ¿O están pendientes de esta cosita que tengo aquí? Por favor, por favor. Entonces él aprendió, hermano, la humildad, porque él tenía para exaltarse y decir, yo soy tú sabes, no soy el mero Saulo de Tarso, yo soy tú sabes, y ponerse todos los títulos que se ponen allá afuera. Porque el que quiere ser grande en el cielo, tiene que servir aquí abajo. Y el que quiera, tú sabes, ser servido aquí abajo, va a tener que servir allá arriba. Entonces, hay una escritura que me llama mucho la atención y que quiero que le prestes toda la atención porque me identifica mucho a mí, me identifica mucho. 1 Corintios 1:26. Bendito Dios, Señor. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hermano, mientras más débil tú te sientas, no reclames, regocíjate, como dijo Pablo. Más bien me regocijaré en mis debilidades, porque sé que cuando yo soy débil es cuando yo podía hacer cualquier cosa cuando era, tú sabes, pequeño, cualquier cosa, y hacía mis trabajitos y todo, pero cuando se me iba, como decimos en el léxico de este lado, cuando se me iba en collera, eso, o sea, se me ponía muy difícil, yo o me ponía a llorar o llamaba a mi papá. Y mi papá venía y me resolvía, me ayudaba. O sea, cuando yo era débil, ya no estaban mis fuerzas solamente. Era yo y mi papá. Y en este caso, hermano, cuando tú te sientes débil, te sientes triste, te sientes, tú sabes, de cualquier forma así, tú entiendes que es cuando más fuerte tú vas a ser. Es cuando realmente tú vas a hacer proeza, porque dice la Escritura, en Dios haremos proeza, pero en Él haremos proeza. En Él haremos proeza. Solo no, hermanos, si sabemos ya que estamos allá afuera derrotados. De hecho, el mundo nos odia. El mundo es hostil a un hijo o una hija de Dios. Es hostil, claro. Si ellos tienen su verdad y ellos no transan su verdad. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad.
No una verdad, sino la verdad. Bendito el nombre del Señor. Fíjate que cuando Israel vio que eran ejércitos grandes, y ellos se encontraban los más débiles en ese momento, ellos clamaban a Dios, y tú sabes que ganaban las guerras, hermano. Segunda de Crónicas 20, ¿cierto? Josafat, cuando viene, tú sabes, esos ejércitos y todo, Dios le dijo, ¿sabe qué le dijo? No peleen ustedes, no es vuestra la guerra, es mía. O sea, a ese punto Dios te ayuda. Ellos conquistaron, Josué recibía instrucciones muchas veces cómo conquistar, que eso es, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Dios te enseña cuando tú clamas. Dios no te trae, tú sabes, lo que le pediste, ahí está, hijito, para que no llore. No, no, no. Dios te enseña para que tú crezcas, para que tú y yo crezcamos, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de un lado a otro por todo viento de doctrina que está allá afuera, sino que estemos firmes. Entonces, recuerdo el evento de Gedeón también, cuando eran demasiados. Tú lo mencionaste el otro día, eran demasiados. Y el Señor les pone esto y el otro. Al final, 300 nomás fueron ahí a la pelea. Y fueron suficientes. Es más, era mucho todavía. Porque Dios, hermano, Dios no necesitó de nosotros. Como le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas? Cuando yo fundé todas las cosas. O sea, Dios no necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Y Dios ha proporcionado su gracia soberana, su gracia multiforme de todas maneras para todo evento. Dios la puso. Ahora en el caso de Jesús, cuando Jesús, fíjate, había una multitud de 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Y los discípulos le dicen, Señor, no hay pan aquí, mándalos ya, despídelos porque no hay, imagínate, no tienen que comer. Y tú sabes el desafío que le dijo el Señor, que el desafío que te hace a ti y a mí a veces. Dale vosotros de comer. Resuelve tú, pues, hijo. Crece, aprende. Y le dijeron, Señor, bueno, vamos a ver. Señor, aquí está todo lo que tenemos. 5 panes y 2 peces. Y el Señor le da las instrucciones y el Señor hace el milagro. Pero primero los desafió. Dale vosotros de comer. Y ellos le dieron de comer porque ellos repartieron. Pero el que hizo el milagro es el Señor. Dios te pone a veces en situaciones difíciles, brother, para que aprendamos a descansar, a confiar que tenemos un Dios maravilloso que nos dio la gracia. La gracia es suficiente. La gracia es suficiente para que en Él hagamos proeza, hermano, y tú puedas hollar a tus enemigos, como dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Terminando porque tengo que terminar ya. En Tito 2:11, y espero ya concluir luego. Dice la Escritura en Tito 2:11, porque, así que no esté apurado, hermano, es más, lo invito a almorzar aquí. Así que tranquilo. Don't rush me. No me apure. Porque la gracia de Dios ha sido manifestada, ¿para qué? Para salvación. Eso fue el primer propósito de la gracia de Dios. No para resolvernos los problemas. A todos los hombres. ¿A cuántos hombres? A todos. ¿Estás incluido tú también? ¿De qué manera? Enseñándonos. La gracia nos enseña, hermano, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, hermano,
La gracia de Dios fue manifestada, ya fue manifestada. Cristo inauguró la gracia de Dios para el hombre. Entonces la gracia de Dios no es para que seamos felices aquí en la tierra. Listen to this. Escúchelo bien. La gracia de Dios no es para que tú seas feliz aquí en la tierra, ni seas próspero y los millones y los millones y los millones. La gracia de Dios fue manifestada para salvación, que es mucho más importante que hacerte rico y después vas a morir y vas a ser el hombre más rico del cementerio y te va a ir al infierno. No, la gracia de Dios es para salvación. Dios nos da todo lo que necesitamos, y en abundancia, y tenemos hasta para dar, para regalar. Así es, hermano. Y si tú eres me desvío un poquitito, y si tú eres una buena tierra donde Dios pueda sembrar en ti, donde pueda bendecirte, y tú también eres persona que bendice a otras personas, la bendición nunca se va a cortar en tu vida. El día en que tú seas el gimme, 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 dame, va a ser igual que ¿cómo se llama? El lago el mar muerto, que recibe y no da para ninguna parte, porque no va para ninguna parte, y ahí no hay vida. Sin embargo, más arribita del mismo Jordán está el lago, se me olvidó. Ok, Galilea, el lago Galilea, y es pura vida, ahí pescaban los discípulos y todo, el mar de Galilea. Entonces, hermanos, seamos conscientes de que la gracia de Dios no es para que seamos felices, aunque en la gracia de Dios tenemos la felicidad de parte de Dios, donde no está dependiendo de cuánto tienes, cómo te sientes, ni a quién conoces, sino que Dios está contigo y tú estás en Dios. Por lo tanto, tú puedes ser feliz, aunque tengas lo justo y necesario. Amén. Por eso, hermano, cada situación adversa, escucha bien esto, porque a lo mejor tú estás pasando algo. Cada situación adversa, cada tribulación que estés pasando, nos enseña para crecer en la gracia y serle agradable a Dios. ¿Cuál es el aguijón que te aqueja, hermano? Yo no tengo idea. Tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Qué es lo que te pasa? Sea una enfermedad, las finanzas a lo mejor, conflictos familiares, tentaciones, pecados. A veces es difícil esa parte. Yo he hablado con personas. Hablé con una persona hace poquito y no sé, algo sucedió en ese momento que cuando hablé con esa persona y esa persona tiene un problema de adicción y esa persona yo le dije, bueno, el Señor es bueno, etc. Y me dijo, bueno, Dios me la va a quitar. Cuando Él quiera me la va a quitar. El tema es, hermano, que Dios quiere quitarnos. El problema es que nosotros no queremos usar la gracia de Dios. Queremos usar todavía nuestras fuerzas, que son mínimas, no existen. Nuestras fuerzas no tienen poder contra las potestades del enemigo, contra el mundo, contra la carne misma, hermano, que nos juega en contra. No sé si a ustedes, pero a mí. Nos juega en contra. Queremos hacer lo bueno y la carne dice, no, negro, por acá. Pero gracias le damos al Señor por su gracia. Porque nos basta su gracia. Su gracia es suficiente para mantenernos, hermano. Entonces, todo lo que padeció Pablo, quizás parte de eso tú estás padeciendo ahora mismo. Y como vemos, tú sabes, la procesión va por dentro porque tú dices, bueno, nadie se da cuenta, pero yo llevo este problema aquí. No, abre tu corazón al Señor. A veces, enfermo, aproblemado, no vemos la salida. Dios es poderoso para sanarnos, para sacarnos los problemas. Pero por sobre todas las cosas, Dios lo que quiere es que aprendamos
a depender de Él exclusivamente. Y cuando te sientas más débil, hermano, clama al Señor, Él te responderá. Y tú vas a ver que realmente lo que dice aquí el apóstol Pablo es una realidad, que cuando más débil eres, más fuerte realmente eres. Porque todo el cielo pelea contigo, hermano, a favor tuyo. Todos los ángeles que Dios envía y todas las circunstancias Dios las pone para que triunfemos, hermano, para que seamos más que vencedores. Recuerda, hermano, que cuando nos declaramos débiles, incapaces, yo mismo le decía al Señor, Señor, yo soy inepto, incapaz. Pero el Señor, tú sabes, como ya leí, para que no vieran que era cosa mía, el Señor eligió lo que nos sirve para ponerlo a servir. Entonces, hermanos, ahí es cuando nosotros vamos a ver manifestada la gracia de Dios, cuando nos sintamos más mal, cuando veas que ya no tienes ni un brillo y digas, wow, mi vida ha sido así, y cuál es mi esperanza, y más encima me estoy poniendo viejo. Ustedes, ¿no? Y pienses que no tiene futuro. ¿Tú sabes por qué se drogan tanto la gente? Sobre todo los jóvenes, teniendo un futuro adelante. Sí, pero es que no ven futuro. Y más encima ven que un loco por ahí puede apretar un botón y goodbye, Charlie. Pero hermano, la gracia de Dios, the amazing grace, como dice la canción, la gracia sublime y sobrenatural, tremenda, está para pelear por ti. Amén. Vamos a orar al Señor. Hermano, si tú estás pasando ahora mismo por algo, yo quiero que oremos juntos. Si estás pasando por una aflicción, un problema, una enfermedad, si estás pasando quizá una adicción o estás pasando por tentaciones fuertes, yo no te digo que yo voy a orar para que te sane, saque todo y salga de aquí cantando corito, pero sí voy a orar para que Dios te abra los ojos de tu entendimiento y puedas ver que la gracia de Dios es suficiente para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos juntos todos, Señor, porque todos, Señor, te necesitamos. Todos somos débiles, Señor. Todos somos incapaces, Dios mío, de muchas cosas. Dios mío, pero gracias te damos por esa gracia sobreabundante que tú derramas, Padre. Gracias porque está disponible para nosotros, Padre. Y Dios mío, te pido por aquellos que no vean nada, que vean todo nublado, Señor, todo oscuro. Dios mío, para que les resplandezca la luz de tu palabra que ha sido sembrada, Señor. Y tengan esperanza en el creer, Señor. Y puedan también ser más que vencedores, Señor. Aunque no van a pelear, tú peleas por ellos. Pero te damos gracias porque van a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor.